Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas. Les saludo con mucho cariño en este día domingo, Día del Señor. Eh, la verdad es que reflexionaba, estamos a pocas semanas de cumplir un año ya de no poder congregarnos, de no poder vernos en el templo. Y la verdad es que ya esto se está transformando en algo un tanto tedioso. Se extraña el estar ahí, el poder cantar, el poder orar, escuchar la palabra, vernos. Sin embargo, igual debemos dar gracias a Dios, y yo lo hago personalmente, por estos medios, por esta tecnología que hoy día igual nos permite poder llegar eh, hasta ustedes con este video y con esta palabra, esta reflexión que espero sea de mucha bendición para ustedes, como también lo ha sido para mí. Quiero invitarles a que por favor, si tiene su Biblia ahí, pueda abrirla en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Isaías, vamos a leer en el capítulo 32, desde el verso 1 en adelante. Y doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Esta es palabra del Señor. Todo lo que nace, todo lo que nace, nace para crecer, nace para desarrollarse, para evolucionar, de menos a más, de pequeño a grande. Y esto es así en todas las áreas. Lo vemos en la biología, en la vida, lo vemos en la naturaleza. Y esto mismo es lo que Dios espera que se produzca en cada uno de nosotros, en sus hijos, en los creyentes, en la iglesia. Que podamos crecer espiritualmente, que podamos madurar espiritualmente, que podamos alcanzar una estatura que Él espera que alcancemos, la del varón y varona perfectos, como lo dice en su palabra. Porque de esta manera vamos a ser todos, entonces, un real aporte en su obra, un real aporte en su iglesia. Y justamente este pasaje que yo acabo de leer nos muestra tres tipos de personas que Dios quiere formar en nosotros, que Dios quiere desarrollar en nosotros justamente para bendecir su obra. Y la primera de estas personas que Dios espera formar y desarrollar en nosotros es esa persona que sea capacitada para bendecir la vida de otros. El verso 2 dice lo siguiente: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra
calurosa. ¿Qué nos dice este verso? Nos muestra 4 imágenes. ¿Cuáles son esas imágenes? La primera nos habla de un varón que será como refugio contra el viento, resguardo contra la tormenta, arroyo de agua en tierra seca y sombra de gran peñasco. ¿Y qué nos dicen estas imágenes? ¿De qué nos hablan estas imágenes? Estas imágenes nos hablan de seguridad, nos hablan de esperanza, refugio, resguardo, arroyos de agua, sombra, ¿no? En donde nos podemos esconder y nos podemos refugiar. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer esto para el mundo, para los que no conocen al Señor. Estamos llamados a que mediante la gracia de Jesucristo que está en nosotros, podamos ser motivo de esperanza a través del mensaje que compartimos, el mensaje del Evangelio, que es una palabra de esperanza, que es una palabra de consuelo, que es una palabra libertaria. Entonces el hombre pueda encontrar esperanza. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, personas capacitadas para bendecir a otros, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer no solo con las palabras, sino que también con nuestras acciones. Hoy día vemos que el mundo y las personas están cansadas, cargadas, están desanimadas, tienen temor. ¿Qué mejor tiempo para poder entregarles palabras de vida? Como es el mensaje del Evangelio. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, signo de madurez, de desarrollo espiritual, es cuando somos para otros personas que podemos bendecir sus vidas a través de la palabra y a través de nuestras propias vidas. En segundo lugar, vemos que Dios quiere formar personas que trabajen, que desarrollen sus capacidades espirituales. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Personas capacitadas que trabajen y que desarrollen todas sus capacidades espirituales. Versos 3 y 4 dicen lo siguiente. ¿No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven? Y los oídos de los oyentes oirán atentos. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esto nos dice que el Señor desea que todos nosotros alcancemos el desarrollo y la madurez espiritual, ¿no? A través de estas 4 capacidades que aparecen aquí en este verso. Para ver la mano de Dios, para oír la voz de Dios, para entender y para hablar de las cosas de Dios con seguridad, con desplante y bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, Dios espera que nosotros podamos trabajar y desarrollar los dones, los talentos que Él nos ha entregado dentro de su obra, dentro del reino, dentro de la iglesia. En 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 1, dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 7, dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que Él mismo nos ha capacitado con estas competencias, con estos dones, con estos talentos, con estas gracias espirituales
que ha depositado en nosotros para servirle y para utilizarlas en su reino, ¿no? Con frecuencia a veces escucho y he escuchado frases como esta: es que yo no puedo, es que yo no sé, es que estoy cansado, es que estoy desanimado, ¿no? Es que ya pasó mi tiempo, que lo hagan otros. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Joel, el profeta, en el capítulo 3, verso 10 dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y en Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Mire qué tremendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no tiene fuerza, si está cansado, fortalézcase en el Señor y trabaje los dones que Dios le ha dado. Dios nos capacitó a todos nosotros con dones espirituales, con gracias espirituales, y no para que nos vanagloriemos de ello, no para que nos creamos superiores a aquellos que tal vez no los tienen. No, Dios nos entregó esos dones para trabajarlos. Somos simples administradores de esas gracias, de esos dones, de esos talentos. Y un día, como administradores, como dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versos 14 al 30, en la parábola de los talentos, un día el Señor nos va a preguntar: ¿qué hicimos con esos dones? ¿Los trabajamos o no los trabajamos? Entonces, mire qué importante que es esto, hermanos. Y ahí nosotros tenemos en la parábola lo que ocurrió con aquel que los trabajó y con aquellos que no los trabajaron, ¿no? Yo no quiero oír esa frase de nuestro Señor: siervo malo, negligente. No, yo quiero oír la otra frase: buen siervo y fiel, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, mire lo importante que es. Dios quiere formar, desarrollar en nosotros, ¿no?, esas capacidades que Él nos dio para que las trabajemos y las pongamos al servicio de su obra. ¿La está trabajando usted? Vamos a cumplir un año que no estamos juntos. ¿Qué ha hecho con esos dones? ¿Están guardados? Que Dios nos ayude. Y por último, Dios quiere formar personas que tengan y vivan con un corazón limpio. Versos 5 al 8. Dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Eso lo hace el incrédulo. Pero el creyente, ustedes y yo, que hemos nacido de nuevo, Dios quiere formar en nosotros personas que tengamos y vivamos con un corazón limpio. Y eso habla de un cambio radical, ese cambio radical que se produce al momento del nuevo nacimiento, al momento de la conversión. Dios quiere y necesita obrar en nuestros corazones. Y esto está relacionado directamente con la santidad, hermanos, con la santidad, la limpieza de todas nuestras maldades. Y aquello que ofende a Dios tiene que ver con esto. Hoy día estamos viviendo en una época en donde hay desesperación, en donde hay incertidumbre, donde hay temor, donde hay desconfianza, donde no hay credibilidad, donde hay inmoralidad. Y nosotros, como creyentes,
que nos estamos desarrollando, que estamos llegando a esa madurez que Dios quiere, debemos marcar la diferencia. En medio de esta sociedad inmoral, corrupta, ética y moralmente, ustedes y yo debemos ser diferentes. Pero lamentablemente, a veces no hay mucha diferencia entre el incrédulo y nosotros. Por eso lo importante que es, amados hermanos, que podamos dejarnos formar por nuestro Dios, ¿no? Que su Espíritu Santo vaya depurando todo aquello que está en nosotros, que sabemos que a Dios no le agrada, ¿no? Estas no son justamente características de una persona formada por Dios, transformada por Dios. Hoy día estamos viendo cómo a través del tiempo, históricamente, hay tantas cosas que han ido afectando nuestra convivencia. Críticas destructivas, murmuraciones, falta de honestidad, tantas cosas. Todo ello ofende a Dios, a su santidad. Y Dios quiere todo lo contrario. Esas características no pertenecen a un creyente que está siendo formado, que está creciendo espiritualmente, sino que todo lo contrario. ¿Y cuál es el modelo? ¿Con qué termina esta reflexión aquí el profeta Isaías? El modelo que nosotros debemos seguir es aquel modelo que nos muestra el verso 8. Dice, pero el generoso, mire, en contraste con lo que dice del verso 5 al 7, el ruin, habla del ruin, el mentiroso, pero aquí el verso 8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. En la traducción, en lenguaje actual, el verso 8 dice, en cambio, la gente honesta, mire, solo hace lo bueno y por eso es confiable. Hermanos, Dios quiere hoy día, más que nunca en este tiempo, hijas e hijos maduros, que crecen constantemente, que se van desarrollando, que van llegando a la estatura de ese varón, de esa varona que Él quiere. Él quiere que dejemos de ser niños fluctuantes, que somos llevados, como dice el apóstol, por todo viento de doctrina. Hay muchos hoy día que son como las hojas que lleva el viento, que van de aquí para allá, fluctuantes, de doble ánimo, como las ondas del mar. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos sólidos, que estemos anclados en Él, la roca eterna de los siglos, que nos desarrollemos, que trabajemos nuestros dones, nuestros talentos, que podamos bendecir la vida de otros y que seamos siempre honestos, generosos, como dice el verso 8. Que Dios nos ayude. ¿Qué de esto nos falta por desarrollar? ¿Cuál de estos tres aspectos de la vida de un creyente maduro faltan en nosotros? Cada uno de nosotros, creo, lo tiene claro. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra vida cristiana pueda ser una vida que bendiga a otros, para que podamos desarrollar y trabajar los dones y talentos que Él nos ha dado, y para que nuestras acciones sean nobles y sean generosas. Dios y nosotros sabemos lo que de estos tres aspectos, quizás alguno de nosotros, en alguno de ellos está al debe. Pero gracias a Dios por su palabra que en esta tarde nos recuerda que Él está ahí para ayudarnos y para fortalecer aquellas áreas de nuestra vida. Que Dios bendiga esta palabra, esta reflexión, y que podamos seguir cada día creciendo en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque nos recuerda que debemos crecer, que debemos fortalecernos,
que debemos, Señor, ir hacia adelante, que debemos madurar espiritualmente. Señor, que ya no seamos niños fluctuantes, de doble ánimo, sino que podamos mostrar esa madurez que hemos alcanzado con nuestras vidas, con nuestras acciones, no con nuestras palabras. Ayúdanos. Si en alguna de estas áreas hay debilidad en nosotros, fortalécela, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus hogares, su salud, su economía, sus finanzas, sus trabajos. Bendícenos en todas las áreas. Te necesitamos y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Ayúdanos, anímanos, como lo has hecho en esta tarde a través de esta palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida, que Dios les guarde junto a sus seres queridos. Y la próxima semana, si Dios nos da vida y salud, próximo domingo, estaremos enviando nuevamente una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Cuídense mucho y sigamos orando los unos para con los otros. Dios les bendiga.